El objetivo de escribir esta conferencia es que se desfondó la silla, perdón. Un momentito. Qué barbaridad, está bueno, porque ya empezó bien la conferencia. Muy bien. Eso le da color a la conferencia, qué bárbaro. ¿O será que estoy muy pesado yo? Sí, demasiado pesado. Bueno, como les decía, escribí la conferencia para no ser tan errático y porque la experiencia a veces me dice que una conferencia bien leída es mejor que una conferencia mal dicha. Pero no siempre sucede así. A veces hay conferencias que uno da sacándolas del ronco pecho y salen maravillosas. Y hay otras que uno escribe y no salen tan bien. Vamos a ver cómo sale esta. Espero que salga bien. Dice así, el oficio del escritor. El oficio de escribir novelas 2. Ahora me faltan mis anteojos de lectura. Qué barbaridad. Bueno, me aguanto. Esta no es la primera vez que yo pronuncio una conferencia con el nombre de El oficio de escribir novelas. Ya pronuncié otra con el mismo título en la Universidad de Costa Rica, en la sede de la ciudad de Heredia. Pronuncié otra de temática semejante en la Universidad Nacional de Colombia y otra en la antigua Escuela de Escritores de la ciudad de Jalapa. Lo que diferencia la presente conferencia es el hecho de que me voy a centrar en la diferencia que establezco o descubro entre el oficio de escribir novelas y el arte de hacerlo. Otra diferencia es que aquí no voy a hablar de mis primeras novelas, sino que voy a hablar de mis novelas recientes. Y una tercera diferencia es que voy a hablar de unas novelas donde yo no aparezco como personaje ni como protagonista, lo que establece una buena diferencia porque yo ya me he vuelto un poquito cargante escribiendo sobre mí mismo en un libro en 7 volúmenes, imaginen ustedes, que se llama El libro de la vida. Entonces para mí es muy gratificante hablar sobre unos libros donde yo no soy protagonista. Llamo oficio al trabajo de picar piedra, rascar la tierra, sembrar, levantar cimientos. Y llamo arte al trabajo más bien espiritual, de refinar, pulir, cosechar, buscar la estructura, el sentido. Al arte de escribir novelas se llega por medio del oficio de vivir, lo que incluye vivir en sentido estricto. Amar, sufrir, trabajar, soportar, envidiar, disfrutar o sepultar afectos o personas, enfermarse, sanar, odiar, pelear, reconciliarse, etcétera, hasta el infinito, etcétera, hasta la muerte. Al arte de escribir novelas se llega aprendiendo a sentir, a buscar una sensibilidad diferente, aprendiendo a leer la realidad y a cifrarla, a discriminar lo que es literatura de lo que no lo es. Una de las actividades más importantes de quien quiere, sospecha o simplemente llega a escribir novelas es la de buscar una buena selección de amigos. Por eso es cierto aquello que dijo Sergio Pitol, uno es lo que lee. La insatisfacción es básica para el buen novelista. Es difícil escribir una buena novela si uno está satisfecho con la vida, con la sociedad, con el mundo. Así como las familias felices no tienen historia, lo dijo Tolstói en la primera línea de Ana Karenina, podríamos decir que muy pocos escritores felices han podido escribir buenas novelas. También me atrevería a decir que muy pocas novelas felices son buenas novelas. Nada más piensen ustedes en las grandes novelas y son tragedias en general. En general, las tragedias y desdichas son el mejor caldo de cultivo para las buenas novelas. Y si lo pensamos bien, las tragedias, particularmente las griegas, son en realidad novelas dialogadas y ambientadas. Vayamos al tema del arte de la novela. Allende el oficio de la novela está el arte de la novela, que reside, a mi modo de ver, en lo que podríamos llamar burdamente el arranque, ese momento en el que tras el largo y arduo y deleitoso trabajo de vivir, oficio de vivir, el personaje, nuestro personaje, el escritor en potencia,
De pronto siente que hay un átomo original a punto de explotar como un Big Bang, del cual, si nuestro escritor sabe identificar la iluminación, la inspiración o el coágulo, saldrá un cúmulo de letras, capítulos o hasta un volumen completo, una especie de hijo todavía informe o deforme o a medio nacer o a medio hacer, al que luego nuestro escritor primerizo debe pulir, debe buscar una estructura, un punto de vista. Un hijo a medio hacer al que se le debe agregar una mano o un brazo, si le falta, o cortar un tercer brazo o un par de cabezas accesorias. En esta etapa es donde reside, a mi modo de ver, el arte de la novela. Pero hay que aclarar que arte y oficio no están separados, sino que de alguna manera nacen y crecen juntos. Si los he separado es para poder hablar de ellos y para explicarme y explicarles, si es que ello es posible, cómo nace, crece y se culmina una novela. Hay muchas preguntas que ya han respondido los teóricos sobre la novela y las partes que la constituyen: estructura, espacio, tiempo, estilo, sentido. Y a quienes estén interesados en el tema les remito a un libro elemental, es decir, básico, bien escrito, fácil de comprender y de aplicar. Se trata de Aspectos de la novela, de Ian Foster, publicado precisamente por nuestra editorial de la Universidad de Veracruz, un libro histórico que la editorial perdió porque no lo volvieron a publicar. Políticas editoriales hacen que grandes libros se pierdan porque ya los descubren editoriales grandes, lo publican y los lanzan. Entonces aquí se siembra y en otra parte se cosecha por políticas editoriales. Según García Márquez hay dos formas de escribir novelas: como él lo hacía y como lo hace Vargas Llosa. García Márquez afirmaba que él no pasaba de la primera página a la segunda hasta que estuviera perfectamente terminada la primera. Y decía que Vargas Llosa escribía las novelas de principio a fin sin pararse a corregir, sin fijarse en los detalles, que escribía manuscritos larguísimos y luego los cortaba, corregía, arreglaba otra y otra y otra vez hasta que quedaba satisfecho. He de decir que no le creo a García Márquez. Su método se me antoja de carácter divino. Tendría que tener la novela prefijada en la memoria de la primera a la última palabra. Al final, Vargas Llosa tendría en sus manos 10 o 12 versiones de la misma novela, mientras que Gabo tendría solamente una. Pienso que cada escritor tiene su propia manera de escribir novelas y que cada novela exige a cada escritor una actitud y un método diferente. No es fácil escribir una novela en una semana, pero ha sucedido. Se refiere que Dostoyevsky, siendo muy joven, terminó Las Noches Blancas en una semana. Se la llevó al mejor crítico de Rusia y tras leerla, lo ungió como novelista genial. Hay que decir que fue un caso excepcional. En general, las novelas exigen años de trabajo, investigaciones, reescrituras, asesorías de otros lectores, incluso grandes escritores como García Márquez, tenían todo un equipo de genios que lo asesoraban. Entonces, cuando ya salía la novela de García Márquez, estaba avalada por Álvaro Mutis, William Ospina y un montón de gente muy, muy brillante. William Ospina para mí es el novelista importante de Colombia en este momento. Hay varios en este momento. Colombia está dando muchos escritores muy, muy buenos. Incluso la Veracruzana lanzó uno que se ha convertido en un fenómeno. Daniel Ferreira, uno peludo que vino con una melena así tremenda, y el hombre no solo se ganó el premio Galindo, sino se ganó el premio Alba Narrativa en Cuba y se ganó el premio Clarín en Argentina. Un fenómeno. Entonces, nuestra universidad no solo en el pasado tuvo momentos estelares, sino que con sus altibajos sigue teniendo momentos estelares. Y esto es muy importante. En general, las novelas exigen años de trabajo, investigaciones, reescrituras, asesorías de otros lectores
Y después de terminadas las obras es cuando comienza la ordalía de los escritores para buscarle editor a los manuscritos. Este es otro tema muy interesante que no voy a desarrollar. Hasta los escritores viejos padecen para poder publicar sus libros. Porque no lo dicen, es decir, no dicen tal libro me lo rechazaron, etcétera, se lo callan. Y como yo soy muy hablador, yo sí lo digo, cuando a mí me rechaza, a mí no me da vergüenza decir que me rechazan mis libros, porque yo sé que eso es parte del oficio de ser escritor y como le decía, a un editor es otra raya al tigre, ¿no? Cuando rechazan un libro. Y en la mayor parte de las ocasiones, cuando te rechazan un libro, sale mejor publicado. Por ejemplo, Historia de todas las cosas, libro del cual traje un ejemplar porque ya no quiero venderlo, porque se terminó y para que editen semejante volumen, quién sabe cuándo. Ese libro pasó por 15 o 20 editoriales y tuvo rechazos muy corteses como el de Braulio Peralta, que se lo mandé a Planeta y me dijo, su libro es alta literatura, esto no es para Planeta, no podemos no, así me lo dijo y yo le mandé una carta, le respondí la carta, y lo publiqué en mi blog. Bueno, a ver el camarógrafo